Bien, bueno, vamos comenzando, que es un tema que da mucho por hablar, así que creo que con una hora nos vamos a quedar cortos de tiempo porque acá tenemos un increíble speaker. Así que bueno, bienvenido ahí Juan Pablo, un placer, un gusto tenerte acá de nuevo con nosotros. Con Juan Pablo tenemos una excelente relación, hace poquito estuvimos ahí en los headquarters de Complif. Así que creo que es un tema súper interesante y del que hay mucho por escucharte, Juan Pablo, así que no vamos a dar abasto de las preguntas que tenemos. Tomás, muchas gracias. Buen día para todos. Muy contento de estar de nuevo con Complif y efectivamente sí, para contarles a todas las personas que nos escuchan, tuve oportunidad de estar hace un par de semanas en Buenos Aires y visitar las oficinas de Complif, muy bonitas por cierto. Y bueno, aquí esperando cómo colaborar en este tema tan complejo como es la lucha contra el crimen organizado en el webinar de Tu cliente es limpio y sus contrapartes, el punto ciego, el monitoreo transaccional. Un gusto, un gusto. Bueno, bienvenidísimo. Para antes de comenzar, vamos a hacer una breve descripción de lo que hace Complif para quienes no saben. Voy a tratar de ir rápido. Nosotros lo que buscamos es garantizar la excelencia operativa para las entidades financieras, cumpliendo con lo que exige la superintendencia. Acá nuestra búsqueda es desde el onboarding de los clientes, de la vinculación tanto de personas naturales como jurídicas, pasando por el monitoreo transaccional, la consulta en listas y la actualización de expedientes, buscar que quede todo integral y centralizado dentro de una misma herramienta, eficientizando así todos los procesos de la entidad. Así es como acompañamos a los líderes de la industria a lo largo de toda la región. Y bien, acá un poco este es el problema, que también vamos a, junto a lo que es el monitoreo de contrapartes, atacar justamente las complejidades que van surgiendo, que son todas las cosas que cumplimiento tiene que justamente ir resolviendo a partir de información que el cliente o los ejecutivos comerciales tienen que aportar y esto resulta en complejidades operativas para las distintas partes y malas experiencias para cada uno de ellos. ¿Cómo lo resuelve Complif? Con distintas aplicaciones para cada uno de estas partes. ¿Sí? Primero para el cliente, donde puede cargar su información, donde puede cargar su documentación. Después para los ejecutivos comerciales, donde también pueden aportar o colaborar con el cliente o ser una primera línea de revisión. Y después el back office, donde internamente los equipos de cumplimiento pueden armar sus propios workflows y así resolver tanto las vinculaciones, las alertas y demás. ¿Cómo se hace esto? Siempre a partir de una base que tiene integrados agentes de inteligencia artificial especializados para cada proceso, tanto para la reducción de falsos positivos, reducción de alertas de monitoreo, como para informes de vinculaciones y de cada etapa que se necesite. Así que bien, ahora sí, nos volvemos al tema que nos trae hoy. Vamos a empezar con una pregunta un poco para abrir. Ahí el título, como vemos acá, tiene la palabra que es el punto ciego. Ahí te pregunto, Juan Pablo, ¿por qué decimos que las contrapartes son el punto ciego? Y cuáles son las contrapartes en los distintos casos? ¿Y qué es lo que los sistemas de hoy no ven de esas contrapartes? Bueno, el título es bastante sugestivo, Tommy, porque hablar de puntos ciegos significa que es algo que no estamos viendo. Está ahí, pero no lo estamos viendo. Y yo quisiera empezar respondiendo esa pregunta con una frase que dejamos aquí en mi libro, exactamente en el capítulo 9, el capítulo que se refiere a, perdón, aspectos sobre el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva de Oscar Wilde y que dice, la única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse. Y yo no sé si el fuego es el cliente o son otras contrapartes y valdría la pena detenernos allí en esa denominación
Yo creo que la primera transición que debemos hacer todos o el cambio de paradigma es no poner el peso de los modelos de compliance antilavado solamente en el cliente, que por supuesto son una contraparte muy importante y no en vano hablamos del KYC, del Know Your Customer o del Know Your Client, pero no es la única con la que se relaciona un sujeto obligado o una persona obligada. Tenemos empleados, tenemos proveedores, tenemos aliados estratégicos, tenemos directivos, la junta directiva, el consejo de administración o board. Y la pregunta del millón sería, ¿y qué controles, qué onboarding, qué debida diligencia le hacemos a este tipo de contrapartes? Y solo para ambientar la sesión, les dejo esta reflexión. ¿Y qué tal si un proveedor destina recursos de los honorarios que la entidad financiera le paga para financiar el terrorismo? ¿Y qué tal si el empleado dedica una parte de su salario a donarlo a una ONG que es una fachada del terrorismo? Entonces, la cosa es muy complicada y por supuesto no estamos pendientes de esa situación si es que el modelo solamente está centrado en conocer tu cliente y por supuesto sí, ahí Tommy, estaríamos en línea con el título del webinar y es el punto ciego que se ofrece en la lucha contra el crimen organizado cuando no hacemos una revisión de todas las contrapartes. Y ahí, Juan Pablo, te consulto, porque en contrapartes, nosotros en cumplimiento somos responsables de verificar a todos los terceros. Ajá, Ahora, justamente muchas veces a los terceros con los que nosotros nos relacionamos de forma directa, podemos tenerlos bien perfilados, tener bien segmentados esos riesgos, pero muchas veces capaz el riesgo es con quién opera ese tercero, ¿sí? En un banco tenemos una cuenta que los destinatarios son siempre, por ejemplo, el mismo destinatario, y si revisamos simplemente al destinatario, capaz encontramos que está en cualquier listado de listas restrictivas. Ese también es esa también es una contraparte, a esa contraparte eh, es más difícil verificarla, pero aún así el riesgo y la responsabilidad son tan grandes como si fuera un cliente sí. directo. Pues yo creo que un ejemplo que puede diagramar esta problemática, Tommy, es el reciente caso en México de sanciones secundarias, en el que tres entidades terminaron sancionadas porque una contraparte de su contraparte tenía relaciones con designados en listas por los Estados Unidos y terminaron efectivamente sancionados. Sé que lo que voy a decir puede no ser taquillero porque... em, y hasta contraintuitivo, hoy queremos hacer un onboarding más rápido, una vinculación que se cuenta en segundos, un proceso contractual digital. Ya difícilmente vas a ir a una sucursal bancaria de una entidad financiera. Todo se resuelve desde el celular o con una app, firmando documentos digitales. Y yo creo que ahí hay un falso argumento. Yo no creo que la rapidez tenga que ser una obligación en la vinculación de contrapartes. Yo creo que más bien dedicar unos minutos más a una buena debida diligencia nos va a quitar dolores de cabeza en el futuro y por supuesto va a ser mucho más ágil el monitoreo. Lo segundo es que no solamente es plantear una política que se denomine conozca la contraparte de su contraparte o como antes decíamos, conoce el cliente de tu cliente, sino que en el enfoque basado en riesgo, lo que uno debería es valorar en tres niveles: riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, que además le corresponde allí debida diligencia simple, debida diligencia normal y debida diligencia extendida, intensificada o mejorada. ¿Qué tipo de contrapartes con la que yo me estoy relacionando? ¿Qué tipo de contrapartes tiene esa contraparte? Y rodear, por ejemplo, esto de unas cláusulas contractuales, ¿sí? Valorar en segundo lugar si mi contraparte inicial también es un sujeto obligado o una persona obligada según la norma de cada país, porque en teoría, si el otro también es sujeto obligado, no solamente de una norma antilavado del sector financiero tradicional o de una norma antilavado de las APNFDs, actividades y profesiones no financieras designadas, o de cualquier otra norma, pues en teoría yo debería decir que mi nivel de riesgo disminuye
o está mejor administrado porque el otro habla el mismo idioma que yo. Entonces, valdría la pena incluir allí una cláusula contractual. Y por otro lado, muy importante también reservarse una cláusula de terminación anticipada. Yo creo que ese es otro grave problema en el que los sujetos obligados caen y es que se relacionan y dependiendo del tipo de productos, si son productos del pasivo, del activo, un crédito muy importante, una operación de fiducia, una operación de seguro, cuando se siniestra el riesgo, después no saben cómo salir. Entonces los abogados allí nos volvemos importantes porque tenemos que redactar cláusulas de salida, lo que llamamos terminación anticipada del contrato y una última que se me ocurre, y ya la hemos trabajado en la oficina, Tommy, es una cláusula de indemnidad. O sea, ¿qué tan protegido estoy yo con mi contraparte si llega a ocurrir algo que yo desde esta posición no puedo controlar? O sea, la cláusula seguramente me la van a firmar, pero ¿cómo hago yo para que esa contraparte de verdad se comprometa fielmente a aplicar controles del mismo nivel que yo tengo? Y ahí llega la última herramienta, la cuarta. Esta es exagerada, pero la hemos aplicado. Y es, ¿por qué no reservarnos el derecho de una auditoría de cumplimiento o auditoría de tercera parte? Si las cosas no es que vayan mal, pero si yo necesito tener la tranquilidad de mantener una buena relación con mi contraparte, déjeme que un tercero independiente sea quien valore esa situación, nos emita un informe y dependiendo de lo que resulte en el informe, podemos continuar o no con la relación. Entonces, es así como yo rodearía un poco de controles la situación, no solamente con el cliente de mi cliente, pero también empezar a abrir el compás, Tommy, hablar de la contraparte de su contraparte, aunque esto parezca poco comercial, poco taquillero y como dicen ahora los expertos del mundo fintech, genere mucha fricción. Los casos que hemos visto demuestran que habrá que darle un poquito más de tiempo, de dedicación en el inicio de la relación para después no estar teniendo problemas en el curso del vínculo contractual. Excelente, más que claro, Juan Pablo. Ahí un ejemplo y siguiendo esta línea, vamos a asumir, somos un banco y tenemos a un cliente que eh, nuestro cliente opera constantemente y le envía dinero a un destinatario que está en listas restrictivas, ¿sí? Si el riesgo entra por esa contraparte de nuestro cliente desde hace años, ¿sí? Y creo que siempre fue muy difícil monitorear a esa contraparte de nuestro cliente. Y hoy en día está dentro del alcance que es nuestra responsabilidad monitorear. ¿Por qué es que casi ninguna entidad hoy en día lo monitorea? Si es una incapacidad técnica, si es por costo o que capaz porque a nadie se lo ha sancionado todavía. ¿Por qué crees que no se le da tanta relevancia a verificar cómo opera nuestro cliente? Yo creo que la respuesta no es única, tiene varias aristas y lo primero que yo sugeriría a las personas que nos escuchan, que probablemente son de varias latitudes y estaría bueno que nos contaran aquí por el chat de qué países están presentes. Lo primero es saber qué dice la regulación. Si nos vamos, por ejemplo, a la regulación colombiana del sector financiero, no se utiliza la denominación contraparte. Desde el punto de vista jurídico, tú no vas a tener la obligación legal de tu manual o política o en el procedimiento hablar de contraparte. Eso no significa que no se tengan en cuenta si hablamos de cliente, si hablamos de proveedor, hablamos de empleado, se habla de PEP y se habla de la figura de beneficiario final en la que aplique en ellas. ¿Sí? Por eso es que comenzamos el webinar definiendo qué es contraparte, porque justamente una contraparte puede ser tal vez un destinatario, pero hay que ver qué dice cada regulación y cada regulación es diferente y ahí vamos a ir hacia qué regulaciones y si la regulación colombiana lo incluye o no. Efectivamente, entonces, en ese caso, la regulación del sector financiero, tenemos otras dos denominaciones interesantes. Una es ordenante y otra es beneficiario. Y dependiendo de unas reglas matemáticas y temporales que tiene la norma en las operaciones de transferencia, estoy hablando de operaciones domésticas,
Si se cumplen esas condiciones de temporalidad y de número de operaciones, ese ordenante o ese beneficiario, según sea el caso, el que envía los recursos o el que lo recibe, termina convirtiéndose en cliente. Entonces ahí se activa la parte de la regulación en la que tú tienes que recaudar más información, en la que seguramente tienes que activar unos controles diferenciales y por eso yo creo que sería muy importante que los países dieran un salto o cambiaran el paradigma y se dieran cuenta que los riesgos de lavado de activos, lavado de dinero, legitimación de capitales o blanqueo, para hablar de nuestros amigos de Panamá, de financiación del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, no son riesgos que solamente me exponga el cliente, la contraparte cliente, sino que las otras contrapartes también me pueden exponer. Yo no diría, Tommy, que no es falta de sanciones o que no haya evidencia de que eso suceda. Más bien, como dije en el caso mexicano, se prueba la necesidad de conocer a todas las contrapartes y a contrapartes de las contrapartes para contener precisamente un siniestro legal, operativo, reputacional y de contagio, pero probablemente nosotros los que tenemos una tendencia legalista, si no está en la norma, entonces no lo hacemos. Y yo creo, y con eso termino esta parte de la pregunta, Tommy, y es que los abogados tenemos que hacer una transición y dejar de pensar que todo está en la norma. Yo siempre que hago capacitaciones en juntas directivas o en equipos de cumplimiento, perdón, les digo que para gestionar estos riesgos no hace falta que haya una norma que a mí me obligue. ¿Por qué? Porque el lavado de dinero es un delito, porque las conductas que generan lavado son delitos fuentes, es decir, que ya hay un soporte legal en el Código Penal de nuestros países que dice usted se expone a ese riesgo penal. Y por otro lado, tenemos el delito de terrorismo, el delito de financiación del terrorismo, y en casos como el de Argentina, Nicaragua, Canadá y Estados Unidos, tenemos el delito de proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, si yo soy un empresario responsable, como irían todos los códigos civiles de nuestra región, si yo me comporto como un buen padre de familia, me comporto como un buen hombre de negocios, pues a mí no me hace falta una regulación administrativa. De manera responsable, yo debo tener unos mínimos de debida diligencia que me den tranquilidad en las relaciones que yo sostenga. Entonces, creo que trabajar de esa manera nos va a ayudar. Pero como he dicho acá, normalmente siempre en las juntas directivas se le pregunta al área jurídica, al abogado, oiga, doctor, ¿esto está en alguna norma? ¿Estamos obligados? Y el abogado dice, no, obligados no estamos. Siguiente punto. Entonces, lamentablemente no somos buenos gestores de riesgo porque amarramos la gestión del riesgo al mundo legal. Y creo que ahí debe haber un aprendizaje. Clarísimo, clarísimo, como siempre, Juan Pablo. Ahí, entonces, para dejar bien en claro, el oficial de cumplimiento que hoy no mira contrapartes o no mira con quién opera el cliente, eh, digamos, el destinatario de nuestro cliente. Capaz son dos espacios diferentes. Una cosa es la contraparte y otra cosa es el destinatario de ese cliente que tenemos. ¿Está incumpliendo su deber ese oficial de cumplimiento? Aunque la norma no se lo exija con esas palabras puntuales, o el oficial de cumplimiento se podría escudar, por ejemplo, en que la circular no lo dice. Es buena pregunta, pero aquí mientras tanto un paréntesis, algunas personas me escriben al WhatsApp de la República Dominicana y me dicen que están atentos de aprobación para entrar al webinar. A ver, No sé si están en la sesión o les debería haber llegado un link de aprobación para entrar. bien, Eh, ahí tenemos al equipo que por nos detrás ayuden. que va a estar aprobándolo, así que Bueno, entonces para contestar esa parte y ir leyendo aquí las participaciones de las personas que gentilmente están muy atentas al webinar. Efectivamente, la pregunta es muy buena, pero tiene dos respuestas. No incumple si la norma no lo obliga, pero sí lo hace un mal gestor de riesgos.
¿El problema cuál va a ser? Que si ese oficial de cumplimiento no se ha encargado de generar una cultura de gestión del riesgo y cumplimiento, cumplimiento no solamente basado en lo regulatorio, sino cumplimiento basado en ética, valores y un compromiso genuino de lucha contra el crimen organizado, pues entonces si él logra eso, va a ampliar su marco de acción en la gestión del riesgo, va a implementar controles en contrapartes que la norma no le exige, pero que lo van a poner a dormir tranquilo. Aquí Javier García me recuerda, eh, si es Javier García. Bueno, si me equivoco en el nombre, me disculpan. Que la denominación contraparte sí aparece en la regulación de supersociedades. Por supuesto, sí. Lo que pasa es que vamos en orden mirando la regulación antilavado bancaria y luego la regulación antilavado del sector real. Pero dicho sea de paso, Colombia recién aprobó una integración, unificación del mundo antilavado con el mundo anticorrupción. Y esta norma se hizo célebre no solamente la de unificación, sino las dos normas anteriores, precisamente por lo que Javier comenta, y es que la denominación que se usa es la de contraparte, abriendo el compás, siendo mucho más comprensivo y por supuesto, llevando a los oficiales de cumplimiento de las APNFDs a tener una visión holística del fenómeno y de las vinculaciones que tienen con personas naturales y jurídicas. No solamente nos quedamos en la denominación cliente, porque además, si ustedes lo miran, la gran diferencia entre uno y otro caso, sector financiero versus sector real de la economía, si hay algo que los distingue es la transaccionalidad. Para hablar de nuevo de monitoreo, Tommy, el monitoreo de cuentas de ahorro es diario y es todo el día bancario o financiero. Puede tener un monitoreo distinto, por ejemplo, productos como el de crédito, donde hay instalamentos previamente definidos como una cuota mensual, salvo los aportes a capital. Pero en el mundo del sector real, tu monitoreo y tu transaccionalidad difícilmente va a ser diaria, porque tú no todos los días contratas proveedores, tú no todos los días contratas eh, empleados y no todos los días enganchas un cliente. Entonces, ahí hay unas diferencias importantes en la manera de hacer el monitoreo de las transacciones. Bien, y ahí, Juan Pablo, sigo con una pregunta. Voy aclarando que todas las preguntas que tengan, veo que el chat está súper movido, así que está buenísimo. Vamos a ir dejando las preguntas para el final y vamos a pasar una por una. Si es que hay algo que no hayamos mencionado, lo volvemos a traer el tema. Y también tienen la sección de preguntas y respuestas, que antes de terminar la sesión vamos a revisar todo para poder contestarlas. Así que voy con la siguiente pregunta, mientras ahí Juan Pablo les comparte algunos links que pueden estar muy interesantes para revisar. Ahí, Juan Pablo, te consulto. Los estándares internacionales ya priorizan el análisis de redes y grafos de las contrapartes. ¿Qué tan lejos está la normativa local de ese estándar y qué espera realmente el GAFI en cuanto a la efectividad en la supervisión para la quinta evaluación? ¿Van a revisar con quiénes operan esos clientes? ¿Cómo están preparadas las entidades financieras, los bancos, para revisar, digamos, la operación de su cliente y hacia quién va el dinero que está enviando o recibiendo? Es muy buena pregunta, es una pregunta compuesta y tendríamos que separarla. Yo tuve oportunidad de estar en Buenos Aires en un evento de FIBA, en una conferencia antilavado, y me senté allí con el líder de Gafilat, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, con una moderación a cargo de Laura Gimpel, de la Asociación de Ética y Compliance de Argentina, y con Esteban Fullín. Lo primero es que yo no recuerdo, digamos, de las legislaciones que manejamos, que son 28 en la región, no recuerdo que expresamente se exija el análisis de redes o la elaboración de grafos para un adecuado conocimiento de las contrapartes. Eso no significa que no sean herramientas que se usen. En el caso colombiano, por ejemplo,
estamos ante una libertad vigilada. ¿Qué significa la libertad vigilada? Para que los asistentes al webinar nos entiendan. Colombia tuvo un cambio de paradigma antes del año 2020. Colombia contaba con un formulario de vinculación de clientes. ¿Qué significa un formulario de vinculación? Lo que en otros países llaman declaración jurada. Y era un formato con unos campos específicos, te pedían nombre, ID, dirección, si eras persona jurídica, representante legal, teléfono. Bueno, el formulario Tommy era tan desactualizado que decía fax. Yo no sé hoy quién en el mundo use un fax, probablemente los señores de Rusia para que no haya hackeo, pero eh, la superintendencia en Colombia cambia y dice, mire, esto en vez de mejorar el modelo, nos está convirtiendo en un sector muy incumplido porque se hacían auditorías, se miraban los formatos, se valoraban los campos en cero. O campos no diligenciados, o campos mal diligenciados, o campos repetidos, y las auditorías salían mal. De hecho, hablando del mundo del monitoreo y de informática, pues el que tenía el formato digital viajando la información de papel a la computadora, ustedes saben que si el ingeniero programó para recibir números, pues no lo programó también para saber cuántos dígitos tiene un ID colombiano de una edad como la mía, que son 46 años, que deberían ser 8 dígitos o de una mujer, pero en Colombia, dependiendo si es hombre o mujer, la numeración arranca en un número específico. El mío es 79, el de las mujeres de mi generación puede ser 52. Y eso nos lleva a pensar que mi cédula es de Bogotá y de las mujeres de 52 también. Ese es un control, pero nadie lo veía así. Entonces, ¿qué es lo que terminaba pasando en la industria financiera? Que uno ponía 999 y hagan el ejercicio en cualquiera de los comercios donde ustedes vayan, donde les facturan y los datos ya están precompletados para seguir rápidamente el proceso y usted es el cliente 999 o la transacción 000 porque el software quiere ver un número y ese es un número. ¿Es bueno? No, no es un buen número, pero es un número y ya satisface el control. Lo mismo el nombre. Pues puedo poner Juan Pablo Rodríguez Cárdenas o JJJJ hasta el infinito y el software se siente feliz porque recibió datos de palabras y no de números. Entonces la super dijo, esto es ineficiente, vamos a dejarle un marco de libertad a las entidades financieras en el país y usted definirá qué pregunta, cómo pregunta, en dónde pregunta y cuándo pregunta, pero siempre tenga en cuenta que ese proceso tiene que ser útil para la segmentación, para la vinculación y para la debida diligencia. Por supuesto, debe estar linkeado con la matriz de riesgos identificados y debería generarles señales de alerta capaces para que usted se alerte, si usted en un monitoreo le aparezca una red flag, una bandera roja y tome alguna decisión. Entonces, ese es un cambio gigantesco. También nos ocurrió en el sector real. La primera manifestación de norma antilavado en Colombia para empresas es del año 2009, circular 004. Lo que pasa es que no era vinculante. Luego hubo unos cambios. También se hizo un formato de vinculación, pero luego nos dimos cuenta que era mejor el escenario de la libertad vigilada. Entonces, a los amigos de otros países, este dato les puede servir porque yo sigo viendo que en otros países tenemos formularios cerrados, restricciones en el recaudo de información y probablemente eso está cambiando muchísimo. Cierro con un ejemplo real del mundo de los PEPs. Piensa que te preguntan, Tommy, ¿tú eres PEP? Y puede que la persona que reciba la pregunta ni siquiera sepa qué significa la sigla PEP. Si vamos al mundo contable y yo te pongo PEPs, van a decir primeros en entrar, primeros en salir, que es la cuenta de inventarios. Nada tiene que ver con una persona expuesta políticamente. Pero ¿qué tal si hablamos de una persona expuesta política públicamente? Pero por comodidad, frente a cosas que tú no sabes, ¿cuál va a ser tu respuesta? No, no soy PEP. Entonces las preguntas se hacen, pero probablemente no se está recaudando la información de manera adecuada y eso sí va a costar mucho en el monitoreo y en la gestión de riesgo. Entonces, frente a los grafos y a los en los análisis de redes,
Entonces conecto con lo que estaba diciendo. La norma está diciendo, usted por favor vincule el cliente, gestione adecuadamente el riesgo. Y si usted entiende que el análisis de redes, que una segmentación K-medias, bietápico, cojonen, bueno, ya temas más sofisticados, la aplicación de inteligencia artificial le beneficia en su modelo, hágalo. Pero la norma, en el caso colombiano, nunca te va a decir un paso a paso de lo que debes hacer. Te da los mínimos que debes cumplir y yo creo que enhorabuena por una postura como esa, porque eso beneficia el negocio. Si tú aprietas tanto el control, pues entonces nadie va a terminar teniendo relaciones comerciales. Excelente, excelente. Bueno, ahí siguiendo por este camino y un poco para bajar a tierra las recomendaciones que nos podés traer. El gran miedo, como sabemos, Juan Pablo, de todo equipo de compliance es sumar más reglas, ahogarse en alertas, ahogarse en revisiones, más allá de que también para el cliente o la contraparte sea tedioso, para el equipo que lo tiene que revisar lo es mucho más a veces. ¿Cómo se hace este análisis sin duplicar la carga operativa? Y específicamente, ¿qué reglas o señales concretas recomendarías construir primero respecto a contrapartes y a eh, revisiones de clientes o con quién opera el cliente digamos, de nuestro cliente? Mm, es una pregunta muy difícil porque de lo que uno conteste seguramente alguien dirá, en el webinar me dijeron que había que poner más reglas y otro dirá, si ponemos más reglas se nos acaba el negocio. Para conectar esa respuesta a la pregunta, Tommy, aquí hay una participación de Andrea sobre la cláusula contractual y si bastaría desligarme la responsabilidad si por la cláusula contractual se establece que mi contraparte declara que aplica una política antilavado y responde ante cualquier riesgo. Esa es muy buena la pregunta de Andrea y un abrazo en la distancia, Andrea. Em, yo diría, como los dichos de la abuelita, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. O sea, no nos olvidemos que aquí hacemos negocios y los negocios vienen aparejados de riesgos inherentes, ¿sí? Aún si quitáramos de la ecuación el lavado, el crimen organizado, los delitos económicos y financieros, fraude, el terrorismo y su financiación, en los negocios puede haber, por ejemplo, un incumplimiento contractual, puede haber una persona que no pague la cuota de un crédito. Ese es un riesgo al que nos exponemos. Entonces, pretender que las reglas, muchas o pocas, nos den la garantía de que todo va a estar bien, no es responsable decirlo así. Por eso yo creo que hay que ser muy cuidadosos en los términos. Yo me siento con algunos empresarios que me dicen, por favor, blíndeme para que yo nunca tenga problemas de lavado. Y yo le digo, claro, con mucho gusto, cierre el negocio, porque la única manera de que usted esté blindado es que no salga a la calle. Entonces aquí lo que podemos ofrecer son unas rutas de trabajo que puede exponerlos a riesgo, pero puede exponerlos en menor medida que otros al riesgo. Entonces, frente a eso de si pongo más o menos reglas, voy a poner un símil del mundo de la protección de datos personales en dos escenarios, dos o tres. Cuando ustedes llaman a un banco o a cualquier otra entidad que está obligada a recaudar datos personales y a dar una política de tratamiento y demás, uno está en el teléfono y le dicen, si usted continúa en la llamada, entendemos que usted autoriza el uso y tratamiento de sus datos personales. ¿Cuál es la única manera que yo tengo para negarme a eso? Colgar el teléfono o no. O sea, no podría yo seguir en la llamada y luego quejarme. Lo que pasa es que esa cláusula se parece al tratamiento de datos cuando yo entro a un lugar y hay cámaras de televisión, hay un circuito cerrado de televisión y dicen, usted está siendo chequeado y monitoreado. ¿Cuál es la única manera que yo tengo de no ser grabado? Pues irme del lugar. Si yo me quedo en el lugar o si me mantengo en la llamada, Tommy, para los abogados estoy dando una aceptación tácita, no una aceptación expresa, porque nadie te mostró una cláusula, nadie te dijo, Tomás, ¿quieres un café? Te voy a mandar el articulado del contrato, tómate tu tiempo, llama a tus cuatro asesores en Nueva York para que eso no va a pasar jamás. O sea,
A menos de que sea un contrato, por ejemplo, de un crédito sindicado, estamos hablando de 100 millones de dólares, operaciones fiduciarias de largo aliento, ahí las debidas diligencias se demoran mucho y tú puedes discutir las cláusulas. Pero en operaciones retail, las operaciones son casi automáticas y vendríamos a otro escenario de los contratos para contestarle aquí a mi amiga Andrea Castillo, si las cláusulas son cláusulas leoninas, si las cláusulas son cláusulas de adhesión. Y voy con otro ejemplo. Cuando yo compro un billete de avión Bogotá-Buenos Aires por Avianca, yo me pliego a unas condiciones de la aerolínea. Yo no las puedo discutir. Yo me pongo en el avión. A mí no me gusta el café, a mí me gusta el té. Agradezca que le dan café. O sea, no estamos obligados a verle un menú. Para eso vayas en una aerolínea más cara en business. ¿Sí? Entonces, yo creo que el primer ejercicio que hay que hacer está en el mundo de lo contractual. ¿Cómo estamos haciendo contratos? Entonces, aquí se vuelven famosas las checkbox, ¿no? Entonces, a esto le ponemos unas cajitas de chequeo. En esas cajitas de chequeo, la gente lee, igualito como acabo de hacer, ¿usted es PEP, sí o no? Pues si contesto que sí, capaz que se despliega otra caja que me va a preguntar tal vez la categoría de persona expuesta que yo tenga. Y si le digo que no, pasa a la siguiente. Entonces, valdría la pena como segunda herramienta tener un árbol de decisiones. Árbol de decisiones entendido en condicionar la relación, sea real, real quiero decir, tú y yo mirándonos la cara aquí virtual o en una oficina, o sea digital, en la que no hay ninguna otra persona al lado interactuando conmigo. Seguramente será un chatbot, pero no es un ser humano en el que yo pueda hacerle alguna manifestación que no esté guiada por números, ¿no? Si A marque uno, si B marque 2, si C marque 3 y así. El tercer punto es que yo creo que una ventaja que hoy nos está ofreciendo la regulación y los estándares, para seguir con la pregunta anterior, es el enfoque basado en riesgo, pero con un elemento crucial que, perdón, Tommy, no contesté esa parte y ahora la recuerdo, es el de la efectividad. O sea, como siempre digo en mis conferencias, uno puede preguntar, levanten la mano los que son casados. Eso es cumplimiento técnico. Deja la mano arriba si eres feliz. Eso es efectividad. Entonces, hoy el reto está no en solo tener manual, no solo en tener una política, no solo en tener un procedimiento, no solo en tener controles como la consulta de listas, por ejemplo, o hacer un onboarding, sino si eso de verdad está funcionando. Y ese yo creo que es la pregunta del millón de dólares. Lo que yo tenga, mucho o poco, ¿te funciona? Y cierro con esto para tranquilidad de las áreas comerciales, para que no me digan que estoy haciendo más pesado la vinculación. Nos gusta hablar de tres conceptos en el mundo fintech y en el mundo de banca digital o de relaciones comerciales digitales, que es em, la capilaridad, o sea, llegar a más parte del mercado, la fricción y la atracción. Entonces, cuando yo soy el malo de la película, estoy generando fricción. Es que usted pregunta mucho, es que esa vinculación se demora mucho tiempo. Y la atracción es lo contrario. Gracias por no poner tantos controles, gracias por no hacer tantas preguntas. Y yo creo que una manera de equilibrar eso, antes de contestar la otra parte de la pregunta, es, y esta es una un muy buen avance de las normas, es que las normas recientes nos han dicho, usted puede recaudar información de fuentes independientes siempre que sean confiables y siempre que respete la ley de protección de datos personales. Maravilloso. Entonces, ¿para qué yo voy a desgastar la relación con una contraparte? Voy a poner el ejemplo colombiano. Mi empresa se llama Risk Management SAS, Riesgo, Inteligencia, Cumplimiento y Seguridad, Management, Sociedad por Acciones Simplificadas. El NIT, si quieren, se los doy. Pero ¿para qué me preguntan a mí eso si nunca estoy en Colombia? Porque no se mete en la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y con ese nombre o con el número de identificación tributario, usted puede descargar el documento que prueba que Risk Management existe. Entonces, miren que ahí nos evitamos un paso. O sea, ¿para qué sacrifico la relación con mi contraparte pidiéndole una documentación cuando esa documentación puede ser de acceso público? ¿Sí? Entonces, ahí hay otra ruta de trabajo interesante que puede
que en la relación, en lo que hoy llaman experiencia del cliente, sea benéfica porque a mí no me hacen tantas preguntas, porque yo no me demoro tanto en la relación, pero es porque antes, como digo yo, en la tubería del negocio ya se recaudó esa data ya se analizó, casi que es un prospecto, y cuando ya me relaciono con Juan Pablo, con Risk Management, es porque la relación está avanzada. Entonces, esas serían las formas como yo eh, lo haría. Creo que es muy importante generar también una cultura sobre lucha contra el crimen organizado. Eh, las cosas, dice mi mamá, cuando se hacen de afán quedan mal hechas. Y ella tiene mucha razón en eso. Eh, y creo que castigar el control por el tiempo es una decisión muy equivocada. Uno debería ser muy responsable, muy honesto con la contraparte y decirle, mire, en este tipo de relaciones el tiempo promedio es este, pero si nos elevamos el nivel de riesgo, probablemente el tiempo va a ser mayor. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Pero también que no caigamos en el mundo, Tommy, de la competencia desleal, que a mí me preocupa mucho eso y cierro esta respuesta con eso. No conozco comercial en el mundo que no me conteste de la misma manera. Es que en la otra fiduciaria no piden. Es que el otro banco no me molesta. Eso no es cierto. Y no es cierto por dos razones. Una, porque yo conozco la ley, y otra, porque conozco toda la industria. Entonces, no existe una norma antilavado para la fiduciaria amarilla, otra norma antilavado para la fiduciaria verde, una norma distinta para el banco azul y una norma distinta para el banco rojo. Eso no es verdad. Lo que pasa es que ciertas áreas comerciales, comillas, son bastante hábiles y quieren presionar a las áreas de cumplimiento para eso. ¿Cómo logramos que esto funcione? Les voy a dar un ejemplo para terminar. Nosotros estamos atendiendo un grupo financiero que tiene 19.000 empleados en 9 países de la región. Entonces hacemos todas las capacitaciones, tal. Y este año particularmente con tristeza tenemos que registrar que ha habido una inasistencia en la conexión a la capacitación. ¿Cómo logró el VP de Compliance subir el indicador? Y dijo fácil, ok, nosotros tenemos tantos empleados del país A, tantos del país B, en teoría a prorrata, y dependiendo del número de empleados, tienen el peso para pagar la factura de esos consultores que hacen la capacitación. Pero como no están entrando a la capacitación, entonces los países que tengan los peores indicadores de empleados capacitados, se les va a subir la cuota del pago de la factura. Entonces, cuando tú te metes con el bolsillo de la gente dice, no, cónchale, ahora sí hagamos los controles, ahora sí hagamos las cosas. Entonces, este ejemplo lo traslado al mundo de los comerciales. Entre mejores relaciones comerciales usted me traiga la entidad, a usted le va a ir mejor en la remuneración. Entre peor indicador tenga, le va a ir igual en la remuneración. Entonces, creo que si pensamos un poquito fuera de la caja y comprometemos como propietario de riesgo al área comercial, que es quien debe gestionar el riesgo de la FTF, PADM, de la contraparte cliente, o comprometemos a otros propietarios del riesgo, al de empleados, al de compras, con proveedores, pues yo creo que sí podemos hacer mejores cosas, pero no es una respuesta, Tommy, única. O sea, no es de sí o no, no es de poner más reglas o menos reglas, porque nos ha ocurrido que con muchas reglas estamos llenos de falsos positivos. Entonces no tiene sentido que te llenes operativamente de una carga innecesaria y estés sacrificando el criterio que es realmente lo valorado en un analista de cumplimiento. Y al contrario, que no tengas muchas señales de alerta no es indicador de que todo esté bien. Capaz que hay muchas cosas que están ocurriendo y que tú no estás viendo. Y no estás viendo porque el monitoreo está mal calibrado. Excelente, excelente. Bueno, y ahí siguiendo, Juan Pablo, lo que vemos es que cada vez hay más productos, como sabemos, el Banking as a Service, o fintechs que aparecen y donde el cliente de la entidad administra o recauda recursos de terceros, ¿sí? Pasarelas, billeteras, fintechs montadas sobre bancos. Ahí tu cliente, el merchant, es formal y es limpio, pero la plata que se mueve no es de él, sino que es de sus usuarios, ¿sí? Que vos no llegás a conocer, y muchas veces de esa contraparte, que sigue siendo de alguna manera tuya, o tienen la responsabilidad las dos partes, ahí quiero que vos lo digas, eh,
muchas veces de esa persona tenés solamente un nombre o un número de cuenta, tenés el dato más básico que te imagines. Em, ¿Qué se puede hacer con tan poco? ¿Qué se le puede pedir a esa otra parte como mandatorio a que le comparta, por ejemplo, al banco, digamos? ¿Qué tiene que supervisar toda la cadena y hasta dónde tiene que llegar ese monitoreo sobre esos terceros y quién responde ante la superintendencia si por ahí llega esa plata ilícita? Yo no sabía que las preguntas iban a ser tan difíciles. Pongamos un ejemplo en beneficio de nuestra audiencia. Yo entro al internet y voy a comprar en un marketplace para que todos se pongan felices la camiseta de la selección argentina, ¿no? Que esperamos le gane a Inglaterra y pase a la final con Por España. supuesto, por supuesto. Y pues ahí quedó, ¿no? No puedo decir si va a ganar Argentina o España porque esto tiene pronóstico reservado, pero cada cosa a su tiempo, ¿no? Primero habrá que ganarle a Inglaterra. Entonces yo estoy en la página web, escojo la camiseta y el merchant me tiene a mí como cliente. ¿Estamos de acuerdo? Pero para yo pagarle tenemos que unir los tubos de datos bancarios, y digo bancarios en sentido amplio, no limitados. Un banco tradicional o una billetera cripto o una e-wallet, donde pasen recursos que yo pueda utilizar para pagar la camiseta. Entonces, frente a la pregunta de responsabilidad, lo primero que tenemos que hacer es determinar quién es la autoridad que supervisa, vigila y controla ese sector económico. Porque en el ejemplo que estamos colocando, si lo dejo en Colombia, y ya voy a contestar aquí una pregunta de mi buena amiga Priscila Bueno, Tommy, nos están visitando desde Curazao. Es una gran amiga entrañable. Ella es de origen venezolano, es más venezolana que las cachapas y los tequeños, pero ahora está ya en las islas del Caribe siendo una líder regional del mundo. Compréndanse, a quien le mando un gran abrazo. Ya vamos a contestar su pregunta de los PEPs y los UBOs. Entonces, yo compro la camiseta, yo tengo que mandar el dinero, pero resulta que el merchant lo vigila la Superintendencia de Sociedades, que tiene una norma específica que genéricamente puede parecerse a la norma antilavado de los bancos. ¿M? Entonces, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. La cuenta de banco que tiene el merchant queda cubierta por la regulación SARLAF de superfinanciera del merchant con su banco. La regulación antilavado SARLAF de Superfinanciera regula mi relación con mi banco como comprador de la camiseta. Y la Superintendencia de Sociedades regula el vínculo entre el merchant y yo como comprador. Hasta ahí estamos ok, ¿verdad? Pero a esta ecuación le falta una variable, no, ya no sé si variable o constante, pero le falta uno que está cojo. Y es, ¿quién me dice qué autoridad vigila a la procesadora de pagos? Lo que llamamos coloquialmente pasarela de pago. Entonces, como regla general, al tratarse de una sociedad comercial, la vigila Supersociedades, pero probablemente por su objeto social o por los números, por la manera que ella se comporta, no le alcanza para ser vigilada en antilavado como ya lo es el merchant. Y como no existe una norma especial, entonces la Superintendencia Financiera, aunque sea un actor del ecosistema financiero, no lo vigila. Y como no lo vigila, entonces no le alcanza el SARLAF. Entonces, ¿en qué nos encontramos? En una relación donde un tipo como yo compra camisetas de fútbol, pero también pudiera ser un contrabandista que compra un gran inventario de camisetas que luego revende a la mitad, pagó con plata sucia y recibe de las personas en la calle o en un chiringuito, en un barrio popular, la venta de las camisetas a la mitad de precio con plata limpia a las personas que quieren una camiseta original del país que les guste. ¿Sí? Entonces, ahí nos queda faltando algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que siguiendo con la lógica del enfoque basado en riesgo, yo debería valorar el mayor o menor riesgo al que me expongo según la operación que estoy ejecutando, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo veladamente? Y yo lo devuelvo en forma de pregunta.
y lo he dicho en muchos países, ¿será que aumentar la lista de delitos fuente beneficia la lucha contra el crimen organizado? ¿Será que aumentar la lista de sujetos obligados y sujetos de reporte beneficia la lucha contra el crimen organizado? ¿Sí o no? Pues si somos de una postura solamente legalista, en teoría diríamos que sí, porque a más normas nos protegemos mejor. Pero también está probado que llevamos 30 años haciendo lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional nos dice y los malandros están felices. O sea, si uno fuera autocrítico, diría que los estándares no tienen efectividad. O sea, ahí están y qué bueno hacer manuales y aplicar la travel rule y tener un oficial de cumplimiento, todo eso. Pero efectivo, efectivo, lamentablemente no está haciendo. Y los indicadores de crimen organizado en cualquiera de los mapas que uno vea lo están demostrando. Entonces, si cambio de postura, de paradigma, y digo, no solo voy a ir por la ley, porque la ley no está resolviendo todo, sino voy por una postura de gestión de riesgo, donde no hace falta que a mí una norma me diga que haga o no haga, sino que yo, consciente de los riesgos a los que me expongo, diseño e implemento un modelo basado en mejores prácticas. Entonces yo creo que ahí sí tenemos una ruta de trabajo, pero valdría la pena juntarnos con gente que piense como tú y como yo. Entonces, siguiendo en el ejemplo, el merchant está obligado, el banco está obligado, el banco en las dos puntas están obligados. Yo como cliente debería tener unos mínimos de control, no importa que sea ciudadano, pero unos mínimos de control para no caer en la red del crimen organizado. Y la pasarela de pago, no obstante no tener una obligación legal antilavado, debería implementar unos controles. ¿Y cuál es el verdadero problema aquí? Que algunos dicen, no, es que yo solamente pongo en contacto a el señor que compra la camiseta con la empresa que la vende. Yo no hago más. ¿Está seguro que no hace nada más? O sea, usted se ha puesto a pensar cuánto comisiona por todos los datos que viajan todos los días, segundo a segundo, en transacciones, ojo, que donde la señal de alerta probablemente no es la cuantía, Tommy, sino la jurisdicción. Y si podemos complicar el ejemplo, donde probablemente los datos bancarios de tarjeta crédito no son de Juan Pablo Rodríguez, sino una tarjeta que fue robada o de datos de la Darknet y de la Deep Web. Entonces no me diga usted pasarela de pago que no tiene ninguna responsabilidad. Pues esto nos daría para otro webinar y es distinguir entre fraude y lavado, que yo creo que ahí sigue habiendo muchísimas equivocaciones, porque uno es la lucha contra el delito económico financiero como la estafa y otra es considerar la estafa como un delito fuente, que esa es otra historia. Entonces, frente a esa pregunta que tú me haces, yo creo que todo debe partir de la ética y confundimos la ética con la cosmética. Entonces, esperar que una norma me regule para que yo haga algo, pues es la ruta segura al fracaso. Y no olvidemos que el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces, si de verdad hay un compromiso genuino de cualquiera sea el actor, no importa su tamaño, no importa el país donde opere, no importa en el mercado que opere, pues nos va a ir mejor. Pero si estamos esperando a que salga una norma y la norma me obligue y mientras no me obliga yo digo, bueno, pues no tengo controles porque no me obliga, pues entonces lamentablemente estamos cayendo en el juego del crimen organizado. Clarísimo, clarísimo, me parece, perdón que te compliqué con la pregunta, Juan Pablo, me parece interesantísimo porque cada vez hay más actores dentro del ecosistema, cada vez hay más participantes y formas de ofrecer productos al usuario final. Y bueno, creo que es importante saber cuál es la responsabilidad de cada una de esas partes. Creo que sobre este tema hay muchísimo más para hablar. Creo que si nos quedáramos una hora, 2 horas más, podríamos hablar. Hay un montón de preguntas que quedaron sin responder. Nos quedamos cortos, pero si te parece, vamos a responder las preguntas que fueron haciendo en el chat. Eh, así quedan respondidas. Ahí, Vale. bueno, habías mencionado la de Andrea, así La de que Andrea ya quedó contestada y vamos con la de Priscila Bueno desde Curazao. Si tengo una entidad a la que le presto servicios y el UBO, beneficiario final último del accionista corporativo es PEP, related, por definición debería tratar la directiva de la empresa a la que presto servicios y a los otros UBOs como PEPs related también.
enfoque, estructura compleja y alcance de identificación de PEP? Es una buena pregunta de Priscila. ¿Por qué? Porque la regla de oro es que el PEP solo se predica de personas naturales. O sea, es una condición que es de un ser humano. O sea, no hay personas jurídicas PEP. Pero, ojo, que se eleva el nivel de riesgo de las personas jurídicas cuando adentro de ellas tienes un PEP y ese PEP, ojo, no solamente es beneficiario final entendido como el accionista, dependiendo de los porcentajes de cada país, cumpla con esa condición. Cuando se trate de un administrador en términos de derecho comercial, representante legal, miembro de junta directiva, miembro de consejo, o sea, una persona que participa de las decisiones cuando se le considere PEP por ser el presidente del board, de la junta directiva o del consejo de administración. Entonces, lo que se ha sugerido siempre es mejore la debida diligencia de esa contraparte. Advierta que no es que la persona jurídica sea PEP, pero que usted le está aplicando una debida diligencia mejorada porque adentro de ella hay un PEP. Y piensen en un caso real. ¿Qué tal que la persona que esté adentro tenga todavía la condición de PEP porque en el pasado cercano fue funcionario público? Y los casos son reales. Piense que esta persona fue ministro de Transporte y ahora es miembro de junta directiva de una empresa de infraestructura. Pues está cantado el conflicto de interés. Entonces usted debería hacer muchas más preguntas, usted debería tener muchos más controles, usted debería pedir mucha más documentación. Y lo último sobre esto es, no es que yo le replique la condición de PEP a otros miembros de ese consejo de administración o junta directiva porque no la tienen, ¿sí? Capaz que de cinco solamente uno fue ministro, entonces estos son particulares comunes y corrientes. Ellos no van a sufrir los embates de una diligencia mejorada, pero sí la persona jurídica. Y aquí hay otro tema de abogados que es muy importante tener en cuenta. ¿Con quién me estoy relacionando yo? ¿Con una estructura jurídica o con una persona natural? La respuesta de abogado tradicional es con la persona jurídica y no con la natural. Pero resulta que las personas jurídicas son un sofisma. O sea, desde el punto de vista filosófico, eso no existe. Una persona jurídica no existe. Los que existimos somos los seres humanos. Y las personas jurídicas operan a través de seres humanos. Entonces, efectivamente, ya saliendo del mundo de los abogados y poniéndonos un poquito más filosóficos, pues yo sí necesito implementar algunos controles adicionales para tener la tranquilidad que aunque mi relación jurídica contractual sea con ese logo, esa marca, esa empresa, quienes están tomando las decisiones en esa empresa son personas naturales y si yo no conozco bien a las personas naturales, pues es muy fácil caer en una muy mala relación con esa persona jurídica. Y los UBO directivos relacionados a ese PEP, bueno, Priscila, pudieran tener el tratamiento de asociados cercanos. Eso ya va a depender de cómo en cada legislación se haya definido PEP. Recordemos que tenemos la persona que es expuesta políticamente, la persona que es familiar del PEP, cónyuge, compañero, compañera permanente, primo, hermano, bueno, esos grados de consanguinidad y afinidad, y tenemos el asociado cercano. Y ese asociado cercano, ¿quién es? La persona que está al lado del PEP y donde el PEP puede tener influencia o injerencia. Cierro con un caso real. En un país que limita con Colombia al norte a la izquierda y tiene un canal, no les voy a dar más datos, un expresidente que está exiliado en un país que estuvo en la lista gris del Gafi, no les voy a dar más datos, constituyó una empresa con el conductor en una notaría para el caso de Brecht. Por supuesto que el conductor, el escolta, la secretaria es un asociado cercano. Entonces ahí habría que ver qué dice la normativa de cada país para ver si yo lo manejo como relacionado al PEP y esa relación justifica una debida diligencia mejorada. Bien, creo que no queda más, Juan Pablo, así que Ujú. nada, me parece que un tema candente, espectacular. Por supuesto que recibimos el feedback de quien quiera dejarnos cualquier comentario. Sí que creo que hay muchísimo más para hablar, pero bueno, lo vamos a dejar para otra ocasión. Bien, acá les voy a compartir un segundo esta posibilidad para quien quiera sumarse desde Complif. Vamos a mostrar desde sistemas y con inteligencia artificial cómo
proponemos justamente chequear a esas contrapartes. Vamos a estar repasando justamente, por ejemplo, los cruces de listas que se le pueden hacer al destinatario de nuestro cliente o al originador, y después también lo que es efectivamente la transaccionalidad y cómo revisamos en la elaboración de un informe con quién estuvo operando y cómo fue esa operación, esas redes transaccionales de nuestro cliente. Así que quien quiera sumarse, más que bienvenido. Así que bueno, para dar fin a este excelente webinar, te agradezco, Juan Pablo, siempre un placer. La verdad es que la palabra de Juan Pablo es siempre justa, por eso es que tenemos aquí tantos asistentes que siempre lo escuchan y quieren saber de qué nos va a traer. Así que, bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Ojalá que podamos seguir haciendo un montón de iniciativas juntos. Siempre un excelente profesional, Juan Pablo. Y bueno, un gusto. Creo que tenemos muchísimos más temas. Este me parece que es un tema súper, súper interesante y sobre el que me parece que va a haber muchísimo más de qué hablar porque, como decimos, cada vez los negocios o las oportunidades de negocio son mayores, ofreciendo más productos, pero desde los equipos de cumplimiento hay que saber cómo estar preparado. Sí, señor. Bueno, pues Tomás, muchas gracias a Complit por la invitación, siempre a su disposición y qué bueno que hayan tantas personas en este evento. Eso demuestra el grado de preocupación por luchar contra el crimen organizado y ojalá se sumen más y repliquen nuestro mensaje y hasta una nueva oportunidad. Nos vemos en el evento de Cartagena. Así es, y bueno, para quien quiera también los invito a leer el libro de Juan Pablo, donde hay un montón de esto que conversamos hoy, así que por supuesto que el libro de la eminencia no puede faltar. Así que bueno, muchísimas Gracias. gracias a todos por participar y a quien quiera, lo esperamos en la Product Demo y si necesitan también cualquier consulta o cualquier grabación, lo que quieran, nos pueden compartir a nuestro correo. Ahí les dejamos en el chat el mail al que pueden contactarse. Y bueno, pueden contactar tanto a Santiago o a mí. Así que les agradezco por su participación. Y ahora sí, damos por cerrado el webinar. Que estén muy bien. Les mando un saludo a todos. Gracias, Juan Pablo.